Querido Señor, querido Padre, gracias por este hermoso sábado. Gracias por este lugar donde podemos adorarte. Y gracias, Señor, porque sentimos y vemos que tu presencia está entre nosotros. Llena nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir nuestra mente y darnos sabiduría a tu palabra y que realmente podamos vivir, Señor, lo que tú nos pidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Invitamos a todos aquellos que queráis y podáis a arrodillarnos para elevar una oración al Señor. Dios y buen Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu conducción durante
cada uno de nuestros días, en cada una de las vidas de tus hijos que aquí se reúnen. Te damos también gracias, Señor, por este espacio de sábado en el que podemos celebrar nuestra unión contigo, todas las bendiciones que tú derramas por nosotros. Podemos también alabarte, adorarte y entrar en fraternidad con nuestros hermanos, Señor. Queremos que sea tu Espíritu quien dirija esta reunión, que se derrame especialmente sobre el pastor, que nos transmita las palabras que tú has escogido para nosotros y que esto mismo se repita en todos los lugares del mundo donde tus hijos hoy se reúnen bajo tu llamado, Señor. Quédate también con las personas que por uno u otro motivo, también por enfermedad o por cualquier otra causa no han podido reunirse, pero sabemos que tú también estás con ellos y que queremos acompañarles. Que todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, en estos momentos ya de culto, de adoración. Sabéis, siempre que se mira desde aquí es una alegría, hoy especialmente porque se ven pues todos los bancos prácticamente llenos, caras que no veía igual hacía unas semanas o unos meses de verano, pero sí que es pues mucha alegría veros a todos de nuevo, ver cómo el Señor y comprobar nos dirige a cada uno de nosotros durante nuestros días de entre semana y luego como también nos trae a todos a su casa para poder celebrar, poder estar otra vez unos con otros, charlar, comentar y fortalecernos entre nosotros. También queremos pues dar la bienvenida a todos nuestros amigos que aunque no os vemos la cara
ya casi por la familiaridad, a todos los que nos seguís a través de Internet, en vuestras casas, a través de la pantalla, ya donde estéis. Sed muy bienvenidos y también, bueno, pues queremos que forméis parte de esta familia. La verdad que cuando estábamos cantando el himno ha sido un momento muy bonito. Me ha encantado cómo toda la Iglesia, cantando juntas, sintiéndolo, pues nos ha hecho acercarnos un poquito más a ese reino celestial que todos deseamos estar muy pronto. Que el Señor lo pueda hacer realidad tan pronto como nosotros estemos dispuestos también a hacer nuestra parte. Quería dejar ya paso a nuestro pastor a las palabras que ha elegido para nosotros. Mis hermanos, antes de iniciar el culto, me gustaría pedirle a una persona que subiera aquí conmigo. Es María Ilse. Así es que María, que es una persona que lleva mucho tiempo aquí en nuestra iglesia, siempre está sentada en el mismo lugar, escuelas sabáticas, sábados por la mañana, viernes por la noche, domingos cuando tengo los estudios también viene. Así es que está constantemente aquí en la iglesia. Y la verdad es que ella ha vivido esta gran familia, sí, ha estado con nosotros, pero ahora por problemas de salud, de ella, de su esposo, también de trabajo, ha decidido regresar. Sí, pastor, sí. Cree que definitivamente, pero bueno, los caminos del Señor Sí. no lo sabe nadie, ¿verdad? Dios es el que tiene la última palabra, es verdad. Así es que, María, lo que te deseamos es que el Señor te bendiga muchísimo, que te cuide y que sigas siendo un puntal y una luz allí donde tú vayas. Y que el Señor guíe a tu familia y os ayude a manteneros firmes hasta, ¿cuál es nuestra meta? Hasta la venida del Señor, hasta nuestro encuentro. Hasta el reino de los cielos. Sí. ¿Quieres decirnos algo? Bueno, sí. Querida iglesia, querida familia, quiero agradecerles a todos los que estuvieron más al pie mío, a veces en debilidades, a veces tenía cosas para contar, y los que me escucharon. Muchas gracias a todos. Y los que no me escucharon también, porque en algún momento siempre hay esa persona allí y uno se da cuenta que no está solo, y sobre todo que siempre caminé aquí con Dios, con debilidades y como dice Dios, la perna quebrada, pero siempre estuve aquí desde que llegué. Gracias a todos y espero que nos encontremos, ¿no? Yo espero ese día glorioso y espero que por donde quiera que voy encuentro gente de mi familia, que es la iglesia, que nos encontremos allá en esa mesa, porque me gusta mucho comer, ¿eh? Pues ya sabes que habrá un gran banquete ahí. Bueno, pastor. Mis hermanos, la despedimos y damos recuerdos a la iglesia donde vayas. No sabemos cuál es, pero la iglesia donde vayas, Manantial. les hablas de la gran familia de Ale. Claro, ya les conocen. Bueno, pues Ya ya les está. conocen porque yo le digo a mi hija que ponga los cultos suyos y yo le digo ponga en internet, busque, le doy la página y todo eso para que busquen. Bueno, al menos yo les digo, si han visto algunos porque me han comentado, sí les conocen. Pues nuestra meta es vernos de nuevo en el cielo. Así es que María, Amén. que el Señor te guíe para ser una luz para tu familia y que puedas hacer una gran labor allí. Sí, Muchas sí, bendiciones. pastor, que sí, yo deseo eso y que el Señor me ayude, que el Espíritu Santo esté conmigo porque es lo primordial, ¿no? Bueno, pastor. El Señor te bendiga, María. Amén, pastor. Me gustaría que abriéramos juntos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34.
Mateo, capítulo 6, versículos 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio afán. Jesús pronunció estas palabras en medio de su famoso sermón de la montaña. Un poco antes, si leéis el versículo 24, dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dos señores, dos reinos. El reino de Dios, los reinos de este mundo dirigidos por Satanás. Y nosotros estamos en medio, decidiendo a quién voy a servir. ¿A quién vas a servir? O mejor dicho, ¿a quién estoy sirviendo? Claramente Jesús dijo que o odiamos a uno y amamos al otro, o estimaremos a uno y menospreciaremos al otro. El problema que Jesús está denunciando es la extraña mezcla que a veces los seres humanos somos capaces de hacer: servir a los dos a la vez, o intentar darle la mano a los dos a la vez, o intentar estar en los dos reinos a la vez. Este es el problema que Jesús está denunciando, porque lo que Jesús está mostrando es que puedo estar en la iglesia y a la vez estar en el mundo. Elena de White dice, comentando este texto, que mientras Jesús les ofrecía los tesoros del cielo, la pregunta que preocupaba a muchos era: ¿cómo podrá mejorar nuestra perspectiva en el mundo teniendo una relación con Él? Fijaros que lo que Elena de White está diciendo es que mientras Jesús les está hablando del reino de los cielos, de las maravillas del reino de los cielos, ellos están pensando: bueno, y sin moverme de aquí, ¿qué beneficios puedo yo obtener si me relaciono con Jesús? Pero sin abandonar esto. Es decir, muchos oyentes de Jesús no anhelan realmente el reino de los cielos. No les interesa demasiado el reino de los cielos. Les interesan los reinos de este mundo, pero ven que en las cosas que Jesús está diciendo, hombre, hay ciertas ventajas interesantes. Jesús promete felicidad, promete paz, promete bendiciones. Quizás es interesante para mí y para mis hijos. Así es que sin dejar las cosas de este mundo, me puedo a lo mejor beneficiar un poco si voy a la iglesia de determinadas cuestiones que aporta la iglesia. Porque claro, hay tanta corrupción ahí fuera, mis hijos estarán más seguros dentro. Mejor voy a la iglesia para que mis hijos estén seguros. Me gustaría que fueran al club de los exploradores, porque, hombre, ahí les educan en valores, mucho mejor que estén en la calle. Me gustaría que mi hija o mi hijo se casara con un buen chico adventista, una buena chica adventista, porque tienen valores, son gente que son pacientes. Es decir, ven una serie de perspectivas interesantes, pero no están dispuestos a dejar las cosas de este mundo. Así es que puede que haya personas que se hagan adventistas, que entren en la iglesia por determinados intereses que les puede ofrecer la iglesia. Es exactamente lo que Elena de White está diciendo, que pasaba por la mente de los que estaban alrededor de Jesús escuchándole en aquella mañana. Ella dice
¿Cómo podrá mejorar nuestra perspectiva en el mundo? Una relación con Él. Nuestra perspectiva en el mundo, una relación con Él. Sin movernos del mundo, oye, pues hay ciertas cosas que son interesantes en la Iglesia. Pero no estoy dispuesto a soltar el mundo. Jesús apuntó cuál era la señal que nos muestra en qué reino está puesto nuestro corazón. Aquí, en este mismo sermón, en Mateo capítulo 6, versículo 25, Jesús dice claramente: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y si vais al versículo 27, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y en los versículos 31 y 32 dice: no os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Es decir, Jesús les está diciendo: oye, ¿por qué os angustiáis por estas cosas? ¿Por qué te angustias? Porque no tengo dinero, porque el sueldo me está fallando, porque me van a echar del trabajo, porque no tengo alimentos, porque no sé qué ponerme. ¿Por qué te angustias por esto? Por estas cosas se angustian los que están en el reino de este mundo. Pero los que están en el reino de Dios no tienen que angustiarse por estas cosas. Porque vuestro Padre, dice, sabe perfectamente lo que necesitáis. Así es que Jesús está diciendo que la preocupación constante por las necesidades físicas y materiales y la angustia, cuando alguna de ellas nos falta, es la señal de dónde está nuestro corazón. Es lo que está diciendo. Nosotros lo entendemos a veces de otra manera. Entendemos la parte positiva. Jesús está diciendo que no me preocupe porque Él se ocupa de esas cosas. Esa es una parte. Pero la parte que Jesús está denunciando es: ¿por qué estás todo el día angustiado cuando te quedas sin trabajo? ¿Por qué estás angustiado por lo que vas a comer o vas a beber? ¿Por qué estás angustiado porque no tienes ropa? ¿Por qué estás angustiado? Por esto se angustia la gente del mundo, la gente del reino del mundo, pero ¿tú por qué te angustias? ¿No confías en mí? ¿O es que tus intereses están centrados, igual que la gente del mundo, en los reinos de este mundo? Así es que muchas veces, como pastor, escucho: pastor, es que no tengo tiempo. Cuando a veces he pedido colaboración a alguien. No tengo tiempo, lo siento, es que estoy súper ocupado con mi trabajo, tengo tantos viajes, no paro en casa, mi familia casi no me ve. Estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, estoy agotado. Y cada vez que pedimos responsabilidades, esto lo oímos y lo oímos y lo oímos. Cuando pregunto a alguien: oye, te eché de menos ayer, sí, es que estaba tan cansado. Es que no viniste el sábado, sí, es que he llevado una semana terrible y me quedé descansando. ¿Sabe? Porque el Señor dice que el sábado tenemos que descansar. Esto se lo dijo un africano a mi madre, que le preguntó allí, porque vio que faltaba 3 o 4 sábados que no venía a la iglesia, y le dice: oye, que no te he visto. Era un empleado de la misión, que no te he visto. Y dice: sí, madame, es que el Señor dice que el sábado está para descansar, así es que yo el sábado no me levanto de la cama. Yo cumplo el mandamiento del Señor al pie de la letra. Y estaba todo convencido el hombre. Entonces mi madre tuvo que explicarle que no, que el descanso que el Señor nos llama es a un cambio de actividad. A un cambio de actividad. Que sí va a haber un descanso físico, pero sobre todo un cambio de actividad. Algo que no hago durante el resto de la semana. Pero mis hermanos, yo estoy seguro que todas estas personas que me dicen esto son sinceras. Y es cierto. Están así de ocupadas como me dicen. No creo que sea una excusa barata. Realmente, mis hermanos, el príncipe de este mundo se ha encargado de crear un sistema para esclavizarnos. Un sistema en el que no tengamos tiempo. Un sistema
en el que no tenga tiempo prácticamente ni de pensar, en el que desde la mañana hasta la noche voy corriendo y no tengo apenas tiempo libre. Y cuando algo de tiempo libre me queda y llego a mi casa, entonces lo primero que hago es que tengo una visión. Veo un sofá allí maravilloso. Y Satanás me dice, siéntate, échate, estás muy cansado. Llevas todo el día hablando con todo el mundo. Échate ahí. Así es que sigo sus deseos, me echo allí. Y yo que tendría que dialogar en ese momento con mi esposa, pasar un rato con mis hijos y preguntarle cómo les ha ido, darles consejos, jugar con ellos. No, me echo allí. No me molestéis, por favor. Y entro en el mutismo, y como por casualidad, como que el mando está justo ahí, oye. Así es que lo único que tengo que hacer es, sin ni siquiera mover el mando de encima del sofá, lo único que tengo que mover son los músculos del dedo índice. Y ni pestañeo. Y así, en la postura que estoy, el monstruo de un solo ojo comienza a darme masajes cerebrales. Y va relajándome y quitándome todo el estrés del día. Y ya no pienso en nada. Solo pienso en el enorme escaparate que está poniendo allí delante de mí y diciéndome, fíjate todo lo que todavía te falta por tener. Eres una piltrafilla. No vales para nada. Tienes que esforzarte todavía más, trabajar más, dedicarle más horas para conseguir todo esto. Ahí está la felicidad. Así es que, mis hermanos, finalmente me duermo, los ojos se me cierran, ahí a la 1 de la madrugada, me despierto y me voy a la cama, porque mi mujer o mi esposo ya se fue a la cama hace tiempo, mis hijos están durmiendo. Y al día siguiente me despierto, y me despierto corriendo. Salgo, echando viruta, como se dice, por la puerta, y ni siquiera tengo un solo minuto para dedicarle al reino de los cielos. ¿En qué he empleado mi vida? ¿En qué he empleado mi día? ¿En qué he empleado las 24 horas? En los reinos de este mundo. Y así un día, y otro día, y otro día. ¿Dónde queda el tiempo, la energía y las ganas de dedicarme algo de tiempo al reino de los cielos? Ha sido aniquilado. Ha sido aniquilado. La solución nos la da Jesús. ¿Cómo romper con esta inercia, con este círculo vicioso, con esta rueda de hámster que cada vez va más rápido y yo corro y corro y corro y no me doy cuenta que sigo en el mismo sitio, que no me muevo nada, que mi vida es una rutina, que no avanzo, aunque creo en el espejismo que Satanás va poniendo en mi vida cada día, con el monstruo de un solo ojo, que sí avanzo hacia algo, mi meta es aquel coche, aquella nevera, aquella casa, esa es mi meta, y para ello voy a dedicar toda mi energía, todo mi tiempo, todos mis dones, hasta que caigo rendido en la cama y un día me dará un infarto, me moriré y ahí se acabará mi sueño. Ahí se terminó. ¿Y qué habrá sido mi vida? Una rueda de hámster. Y yo corriendo y corriendo pensando que iba a alcanzar algo. No alcancé nada. Y lo peor de todo es que me enterrarán como un hámster y ahí se acabará todo. Ni siquiera habrá esperanzas en el más allá. Jesús nos da la solución para romper con esta inercia y está en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Todas estas cosas, mis hermanos, a veces pensamos que todas las cosas que salen por la tele las tengo que tener yo, y entonces oro al Señor, Señor, dame eso. Señor, dame más dinero. Señor, dame más trabajo. Señor, dame porque quiero tener más cosas. Y sabéis, el Señor
no nos va a dar todas las cosas de este mundo, nos va a dar justo las necesarias para que podamos sobrevivir. Digo sobrevivir aquí. ¿Por qué? Porque Él sabe que si nos da todas las cosas de este mundo, no nos ocuparemos para nada de su reino. Y Él sabe que la mayoría de las cosas que tenemos son absolutamente innecesarias, no sirven para nada. Es un simple espejismo que nos hace felices cuando lo tenemos en la mano y luego como los niños que están llenos de juguetes, ¿qué hacen? Se aburren, los tiran, me aburro, quiero otro juguete nuevo. Lo tengo un instante, lo tiro, otro. Y ahí van los abuelos regalando montañas de juguetes todas las navidades que acaban tiradas y acumuladas en las habitaciones y los niños están eternamente aburridos. Es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a por el último juguete nuevo. Y cuando lo tenemos, después de haber sudado, bueno, esto no valía tanto, ¿para qué he estado yo? Voy a por otra cosa. Y ahí vamos a por la otra emoción. ¿Qué tiene que hacer Dios a veces? Tiene que quitarnos todos los juguetes y dejarnos con uno o dos juguetes, que es lo único que necesitamos. No necesitamos más. ¿Por qué necesito un ropero lleno de trajes? ¿Por qué necesito 50 pares de zapatos? ¿Por qué necesito eso? ¿Qué está haciendo Dios con esta crisis? Está quitándonos muchas cosas que nos sobran. Está haciéndonos ver que estamos demasiado enfrascados en los reinos de este mundo y que los reinos de este mundo se vienen abajo. Y que lo único que nos quedará es el reino de los cielos, al que nos aferraremos desesperadamente. Así es que el Señor nos está quitando cosas. Y ahí nosotros cuando nos quita cosas, ¡ay, pastor! Que no sé qué voy a hacer, que no tengo, que me falta esto, que... Y ahí estamos como plañideras cuando Jesús está intentando rescatarnos. ¿Cuánto tiempo necesitó Moisés para desprenderse de los reinos de este mundo y de los sistemas de este mundo y entender las cosas según el reino de Dios? ¿Cuánto tiempo necesitó, mis hermanos? 40 años. Y Dios le mostró que los trajes lujosos, los ejércitos que dirigía, las formas que él había empleado en los reinos de este mundo, de Egipto, no servían para nada en la misión que él le tenía preparada. Y que lo único que necesitaba era la vara simple de un pastor y unas cuantas ovejas llenas de garrapatas y de pulgas por un desierto donde no había ni agua. ¿De qué dependía Moisés? Del milagro de Dios. De lo que Dios le daba cada día. ¿Qué hizo con Elías? ¿A dónde lo mandó? Al desierto. ¿Quién lo alimentaba? Aves carroñeras impuras. Y Dios le mostró a Elías que tenía que aceptar incluso aquello, porque era lo único que tenía y lo único que le iba a dar, pero le sostuvo la vida. ¿Qué es lo importante, mis hermanos? Dios dice, lo importante es que te sostenga la vida para que cumplas la misión que tengo para ti. Esto es lo importante. Y todo lo demás te está impidiendo que cumplas la misión. Así es que, si te lo quito, no te quejes. Míralo como un momento de aprendizaje, como un momento de reeducar tu vida. Esto es lo que Dios espera que nosotros entendamos. Así es que, ¿sabéis? La pregunta que nos tenemos que hacer es, frente a la solución que Jesús nos da, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque siempre lo entendemos como algo físico. Los judíos también lo entendían como algo físico. ¿Sabéis? No aparece referencia directa al reino de Dios en todo el Antiguo Testamento. No hay este término en todo el Antiguo Testamento. Ni el reino de Dios ni el reino de los cielos, que son sinónimos. Es lo mismo. Son introducidos justo en el Nuevo Testamento. Ahí aparecen a montones. Reino de Dios, reino de los cielos. Son introducidos justo cuando Jesús se hace hombre y viene a este mundo. Luego el reino de Dios y el reino de los cielos está asociado con la obra salvífica de Jesús. Por eso Jesús les dijo a unos fariseos que le preguntaron ¿cuándo vendría el reino de Dios? Porque los judíos esperaban el reino de la gloria. Y Jesús venía a traer el reino de la gracia. Así es que había ahí una pequeña dicotomía entre los dos pensamientos. Ellos esperaban que lo que Jesús estaba diciendo era traer el reino de la gloria. ¿Qué era para los judíos el reino de la gloria? Hombre,
El reino de la gloria era, no nos quites nada de lo que tenemos, de los privilegios que tenemos, de las riquezas que tenemos, añade más. Y además ponnos a la cabeza del mundo y todos los demás como esclavos nuestros. ¡Qué bueno! ¡Qué reino más bueno es! Y el Mesías va a venir a traer eso exactamente. Esto es lo que esperaba el mundo judío. ¿Y Jesús qué les dice? Pues Jesús les dice en Lucas 17, 21, Lucas 17, 21, les dice, el reino de Dios está ya entre vosotros. Dice que está entre vosotros. Luego, ¿quién era el que estaba entre ellos en ese momento? Jesús. Luego, ¿qué es el reino de Dios? Es Jesús, mis hermanos. Es el Evangelio, la salvación, la vida perfecta de Jesús aplicada a mí. Yo la acepto, Él entra en mí y yo estoy en el reino de la gracia. Esto es exactamente lo que Cristo intentaba hacerles entender a esos fariseos que estaban centrados en el reino de la gloria. Y cuando Cristo ascendió al cielo, esa obra fue continuada por ¿quién? ¿Quién continuó la obra de traer el reino de los cielos al corazón de los seres humanos? ¿Quién? El Espíritu Santo, el otro consolador que tenía que venir para continuar la obra que Cristo había empezado. Y esto es lo que expresa Pablo en Romanos 14, 17. Si buscáis Romanos 14, 17, pues veis rápidamente lo que él dice. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos son los principales frutos del Espíritu. Lo que el Espíritu te da cuando está morando en ti, cuando está morando en mí. Él transforma mi vida, transforma mi mente y me da exactamente justicia, paz y gozo. En el discurso maestro de Jesucristo, página 89, Elena de White dice que el reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. ¿Cómo estaban los corazones? Llenos de pecado y de rebelión. Y el Espíritu de Dios lo que intenta es que esos corazones llenos de pecado y de rebelión se sometan a la soberanía ¿de quién? De Dios, de Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo día a día hasta la segunda venida. Por eso ya dice, pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo en este mundo. Así es que, mis hermanos, claramente el reino de la gracia, ese reino espiritual que transforma el interior en este momento presente, culminará en el reino de la gloria en el día de la segunda venida. Pero ¿sabéis una cosa? No habrá reino de la gloria para mí si antes yo no he aceptado el reino de la gracia. Así es que podemos estar hablando del reino de la gloria y de la segunda venida todo lo que queramos. Si el reino de la gracia no transforma mi vida, si no me da la mente de Cristo, si no actúo como Cristo, mis hermanos, no habrá reino de la gloria. Los judíos solo pensaban en el reino de la gloria. Por eso, cuando Jesús se tiene que encontrar con Nicodemo, ese hombre que viene de noche, para que todos sus compañeros que están bien aferrados al reino de este mundo no vean que él se está acercando al reino de la gracia, y entonces lo hace de noche para que nadie le vea, porque él tiene dudas de que lo que hay en el reino de este mundo no les está dando soluciones, siguen igual de mal que siempre. Así es que él ve que Jesús está proponiendo un cambio trascendente, espectacular, y él empieza a tener serias dudas, y entonces se desplaza, se acerca a ese reino de la gracia y le pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo realmente entrar al reino de los cielos?
Fijaros, se está tambaleando toda su estructura. Y le está preguntando a Jesús, Señor, dime por qué es que estoy dudando ya. Porque lo que yo estoy haciendo está fracasando. No tengo paz. Veo que la justicia, es decir, las buenas obras que yo hago, no me dan resultado porque fracaso y fracaso y fracaso y sigo fracasando y sigo tropezando en la misma piedra, igual que nosotros, mis hermanos. Y llevo toda la vida en la iglesia y sigo tropezando en lo mismo. Y llevo toda la vida en la iglesia y sigo teniendo ahí los mismos pensamientos pecaminosos. ¿Qué está pasando? Esto es lo que Nicodemo viene a preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces en Juan capítulo 3, versículo 5, en Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dice claramente a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, antes de entrar en el reino de la gloria, hay que nacer del agua y del Espíritu. Esto es, del reino de la gracia. Luego, cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, estaba diciendo que deberíamos buscar antes que nada en este mundo, antes que nada, este nuevo nacimiento del agua y del Espíritu que le presenta Nicodemo. Y sabéis, casi todos tenemos muy claro lo del nacimiento del agua, porque decimos, es el bautismo. Pero, ¿y el nacimiento del Espíritu? ¿Qué es eso? Y entonces decimos, no, esto es que es un proceso, ¿verdad? Un proceso en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, y yo luchando y luchando y luchando, y con un poquito que el Espíritu Santo me va empujando así por debajo, ¿verdad? Pues yo voy logrando victorias y voy escalando esa cima hasta finalmente poder llegar a ese listón altísimo, inalcanzable posiblemente, que es la perfección de Jesús. Y ahí nos pasamos la vida, en ese intento de escalada, de luchar, de pedir ayuda, y ahí nos pasamos la vida, mis hermanos, creyendo pues que la vida cristiana es así, y que quizás pues en algún momento, milagrosamente, pues al final, quizás, oye, pues alcanzaremos algo. ¿Sabéis lo que pasa con esto? Lo que pasa con esta idea es que finalmente tiene bastante que ver con la salvación por las obras. ¿Por qué? Porque yo cuando lucho y lucho frente a una tentación, un pecado, un vicio, la relación mala que tengo con mi familia y mi esposa o mi esposo, con mis hijos, no soy capaz de arreglarlo, mi carácter me juega malas pasadas, y yo lucho y pido ayuda al Señor, ayúdame, Señor, hazme mejor, y veo que sigo igual. Y me bautizo y sigo igual. ¿Y sabéis lo que pasa? Que hay personas que se cansan de luchar. Se cansan de luchar. Y poco a poco se van dejando, y finalmente están ahí, como Eutico, en la ventana a punto de caerse al abismo del reino de este mundo. Otros finalmente se abandonan y se dejan llevar por la corriente y se marchan definitivamente de la iglesia. ¿Por qué? Porque se cansaron de luchar. Tienes el otro extremo. El extremo de aquellos que luchan y esto no me va a vencer a mí, voy a vencer yo. Y luchan y siguen luchando y peleando y buscan la perfección y luchan y tanto luchan que llega un momento en que ellos mismos se creen que han alcanzado algún peldaño superior, así es que desde su peldaño superior comienzan a ver a todos los que están por debajo de ellos. Uy, qué mal está esto. Uy, qué fatal. Uy, esta cómo va vestida. Uy, aquel, madre mía. Tú eres Babilonia, Vamos, es que tú no te vas a salvar ni a tiros. Así es que caen en el perfeccionismo, en la santidad barata, y yo tengo que lograr ser perfecto como sea. Y estos son los dos extremos, mis hermanos, en los que a veces caemos en nuestra iglesia. En los que ha caído el cristianismo entero, pero también nuestra iglesia.
Porque hemos entendido mal la justificación por la fe. Porque hemos entendido mal esto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Elena de White lo define así en un artículo titulado Conversión genuina de la Review and Herald del 7 de julio de 1904. Ella dice, se traza una nueva norma de carácter, la vida de Cristo. Se traza una nueva norma de carácter. Ella dice que esto es nacer del agua y del Espíritu. Pero a veces pensamos que esa nueva norma de carácter es una línea allí trazada en el cielo, ¿verdad? Y que yo tengo que lograr llegar a esa línea. ¿Cómo? Y siempre decimos, bueno, ayudado por el Espíritu Santo. Sí, pero realmente, ¿quién lo intenta? Yo lo intento constantemente. Yo busco constantemente. Y busco intentar cambiar. Y no logro llegar nunca a aquella línea. Y al final decimos, bueno, ¿será que aquella línea es inalcanzable? ¿Será que nadie puede llegar? ¿Será que no lo lograremos nunca? Algunos se cansan y se abandonan, y otros siguen trepando y trepando, impulsados por sus esfuerzos, por su deseo de transformación y de cambio, pidiendo ayuda en oración, pero descubren que más o menos siguen prácticamente como el primer día. Elena de White dice, se traza una nueva norma de carácter, la vida de Cristo. Mis hermanos, ella aclara en otra cita, en El deseado de todas las gentes, página 621. Fijaros en esta cita. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Mis hermanos, el corazón para los antiguos no solo era la mente, era lo fundamental, lo que mueve mi vida. Y ella dice que la obediencia tiene que venir de un principio fundamental que mueve mi vida. Tiene que surgir de mi carácter la obediencia. No es algo impuesto, forzado, que yo tengo que... No, ella dice claramente que viene del corazón. La de Cristo, dice, procedía del corazón. Y ahora fijaros lo que dice. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera, ¿quién? Cristo, con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, atentos a esta frase, mis hermanos, dice ella que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. No sé si os habéis enterado de lo que ha dicho. Ella dice que Cristo tiene que entrar de tal manera en nuestra vida que yo no debo de esforzarme por obedecerle, sino que la obediencia será algo natural. Que cuando yo tenga un impulso, es decir, que alguien me pisa el pie y lo que suele hacer es decir, hombre, ten cuidado, por favor. ¿Qué estás haciendo? Mira dónde pones el pie. ¿Verdad? Esto es lo que normalmente haríamos. Pero ella dice que no reaccionaríamos así si el impulso que tenemos en nosotros no es el nuestro, sino el de Cristo. Reaccionaríamos como reaccionó Esteban. Mis hermanos, Pablo dice de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. Pablo dice en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Mis hermanos, este texto releedlo y leedlo y leedlo, porque dice algo muy interesante. Pablo dice de la iglesia primitiva, nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice nosotros tendremos la mente de Cristo. No dice nosotros estamos trabajando para llegar a tener la mente de Cristo. Dice en presente que esa iglesia, dice nosotros tenemos la mente de Cristo. Luego es una iglesia que está respondiendo por impulsos, pero cuando manifiestan el impulso, resulta que es el impulso de Cristo, no el impulso de mi mente pecaminosa. Es el impulso de Cristo. Así es que Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo dice en presente, mis hermanos. Lo tenían esa iglesia, tenían la mente de Cristo. Es decir, Cristo estaba fusionado completamente con su vida. Por eso tenían el amor que tenían entre ellos.
Por eso lo compartían todo, porque Cristo, ¿qué hace cuando ve a los necesitados? Lo comparte todo. ¿Qué hace cuando ve a un enfermo? Se vuelca en él. ¿Qué hace cuando ve las necesidades? No le importa el tiempo, no le importa. Él va allí, está allí. ¿De dónde sale eso? ¿De un impulso? Sí, porque su impulso es el amor de Dios. Es el impulso que yo debo de tener. Pablo dice que ellos en aquella época ya tenían la mente de Cristo. Fijaros que cuando Esteban, en Hechos, que ahí todos conocéis la historia, en Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, Hechos capítulo 7, 59 y 60, dice que, y no lo he puesto yo, lo dice el texto, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis hermanos, Esteban estaba recibiendo pedradas. Pero no de piedrecitas así, no, de piedras así. No sé si habéis recibido una pedrada alguna vez. Pero eso es terrible. Pero es que Esteban no está recibiendo una pedrada, está recibiendo una lluvia de piedras así de grandes que lo están matando. ¿Y vosotros creéis que mientras estoy recibiendo esa lluvia de piedras, con el dolor que supone y con la muerte que me está llegando, yo puedo pararme a pensar y decir, a ver, ahora tengo que responder ante esto como Cristo respondió? Vamos a ver, ¿cómo Cristo respondió? ¿Vosotros creéis que me da tiempo a pensar? ¿Puedo pensar? No, mis hermanos, cuando estamos en esas situaciones surge el instinto básico. ¿Qué instinto surgió en Esteban? ¿Qué dijo Esteban? Dijo exactamente lo mismo que Cristo había dicho en la cruz. Exactamente lo mismo. ¿Por qué dijo lo mismo? Porque su mente era la mente de Cristo. Porque Cristo estaba en su mente, llenándolo todo plenamente. Y cuando Él dijo lo que dijo, lo dijo, mis hermanos, por impulso. Pero el impulso era el amor de Cristo. Así es que Él tenía la mente de Cristo. Esteban tenía la mente de Cristo y es uno de los muchos que en la iglesia primitiva tenían la mente de Cristo. ¿Quién logró esta transformación y este nuevo nacimiento en Esteban? El texto de Hebreos repite varias veces, en Hechos capítulo 6, versículo 5, dice Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. En el versículo 8 dice Esteban lleno de gracia y de poder. En el 7:55 dice Esteban lleno del Espíritu Santo. 3 veces, mis hermanos, dice que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le hizo tener la mente de Cristo? El poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo logró tener ese Espíritu Santo? ¿Cómo lo logró, mis hermanos? Elena de White sigue diciendo en su cita de la Reviev, se establece una nueva norma de carácter. La vida de Cristo, la mente se cambia, las facultades se despiertan para actuar en nuevas líneas. El hombre no es dotado con nuevas facultades, sino que las facultades son santificadas y la conciencia se despierta. ¿Quiere decir que tenemos la conciencia dormida? ¿Quién despierta la conciencia y le da una sensibilidad que jamás habremos tenido hasta ahora, salvo cuando el Espíritu entre en nuestras vidas? Lo despertará el Espíritu. ¿Sabéis? Entendiendo este texto he entendido por qué las vírgenes se despiertan. ¿Sabéis por qué se despiertan? Porque tenían la conciencia adormecida. Estaban como nosotros. Realmente eran nosotros. Se despiertan porque hay algo que las despierta la conciencia y comienzan a hacer lo que tenían que hacer. A veces pensamos, mis hermanos, que va a ser un milagro, va a ser quizá la lluvia tardía, ese derramamiento del Espíritu Santo masivo el que va a transformar finalmente mi vida, va a acabar con esta lucha inacabable que tengo, que no puedo vencer y que sigo igual más o menos que cuando comencé en la iglesia. Sin embargo, Cristo me dice que no es así. Cristo me dice que la lluvia tardía se le dará al que ya tiene la lluvia temprana.
Y si no hay lluvia temprana, no habrá lluvia tardía. Así es que si no hay una relación ahora, ya, con el Espíritu, transformando mi mente y mi corazón y dándome la mente de Cristo ya, no habrá lluvia tardía. La lluvia tardía será una dotación final para predicar el Evangelio de una manera como nunca se ha hecho. Pero la transformación se tiene que hacer antes en mi vida. Así es que tiene que haber lluvia temprana y lluvia tardía. Quizás un día os muestre que esto es así en la Biblia. Así es que tenemos que obtener la lluvia temprana. Y si no hay lluvia temprana, si no hay transformación de nuestro corazón, si en mi mente no está Cristo completamente, lo primero, no habrá lluvia tardía. Para mí al menos no habrá. Esto es el reino de Dios y su justicia. El carácter de Cristo y su mente llenando mi mente por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que solo ocurriría, como dice también Elena de White, si nosotros consentimos. Él no va a forzar esto. Consentimos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Elena de White dice en la maravillosa Gracia, página 22, las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Dice, las dificultades serán impotentes para detener al que esté resuelto a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por el poder adquirido, fijaros ¿cómo adquiriremos ese poder? Ella lo dice, por el poder adquirido en la oración y en el estudio de su palabra, buscará la virtud y abandonará el vicio. Mirando a Jesús, el creyente afrontará voluntariamente y con valor el desprecio y el escarnio. Y el mundo entonces comenzará a perseguirnos. ¿Por qué? Porque mis hermanos, cada uno de nosotros tendrá la mente de Cristo. ¿Cuánto vamos a esperar para eso? Quizás mañana, bueno, quizás el mes que viene, bueno, no sé cuándo ocurrirá. ¿Y si me muero mañana? ¿Y si dentro de un mes me muero? Porque todos tenemos familiares que se mueren de repente. ¿Por qué no me va a pasar a mí? Si la mente de Cristo es imprescindible para mi salvación, para mi transformación, ¿cuánto voy a esperar a tener? Porque aquí nos podemos pasar toda la vida sentados en los bancos esperando que se produzca un milagro para tener esa mente. Sin embargo, Pablo dice que la iglesia primitiva, todo el que entraba en esa iglesia, obtenía la mente de Cristo. Tenía la mente de Cristo. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué aquí no, mis hermanos? Ella dice el secreto, el poder adquirido en la oración y en el estudio de la palabra. Y a continuación, el testimonio. Y ese es el secreto para obtener la mente de Cristo. Así es que, ¿qué es la santificación? Porque estamos equivocados. ¿Qué es la santificación, mis hermanos? ¿Qué nos da Cristo en el momento que yo me bautizo? ¿Qué me da Cristo si realmente yo me he bautizado pensando lo que estoy haciendo? ¿Qué me da Cristo? ¿Sabéis lo que me da Cristo? Me da toda su perfección. Toda su perfección. ¿Yo por qué voy a ser salvo? Por lo que yo hago. Ni una molécula de lo que yo hago me va a salvar. Ni una molécula. ¿Qué me va a salvar? La aceptación por fe de la perfección de Cristo que se me pone en mi vida. ¿Qué es la santificación? Que viene a continuación de la justificación. ¿Qué es? Pues simplemente es la mente de Cristo trabajando en mí a través del Espíritu Santo. Pero esa mente de Cristo la tengo que tener ya. La tengo que tener ya. Porque si no la tengo ya, mis hermanos, podré seguir peleando, luchando y trabajando todo lo que quiera. No lograré absolutamente nada. Y Elena de White me dice el primer secreto. Primeramente,
buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, tengo que levantarme temprano por la mañana y comenzar el día buscando eso, diciéndole, Señor, que hoy tu mente sea mi mente. Dame tu mente, te abro la puerta, estoy dispuesto a recibirla. No voy a decir que no a ningún pensamiento que tú metas aquí. Tú me dices que vaya a perdonar a mi peor enemigo, allí voy a ir a perdonarle porque tú has puesto ese pensamiento en mi mente y yo no voy a ser rebelde a la visión y voy a ir y lo voy a hacer. Pero mis hermanos, eso tiene que ser hecho todos los días. Tenemos que crear un hábito, porque un hábito forma el carácter. Y si no hay hábito de eso, Satanás nos meterá en la rueda del hámster. Y en la rueda del hámster no hay tiempo para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es levantarse temprano y orar y decirle, Señor, tu mente, dámela. Lléname de tu Santo Espíritu, que no sea rebelde a los pensamientos que tú vas a tener en mi mente. Que yo no le ponga freno ni puerta, sino que yo haga lo que tú me digas, que me rinda a ti, porque ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Eso es tener la mente de Cristo, mis hermanos, rendirse al pensamiento de Cristo. Y si Cristo me dice, tienes estos dones, empléalos aquí, haz esto, saluda a esta persona, abrázala, ese que está ahí, aunque no te caiga muy bien, necesita ir a comer a algún hogar, necesita cariño, ves y ofrécele tu casa. Mis hermanos, si en ese momento yo me niego, estaré cerrándole las puertas a Jesús que está llamando. He aquí yo estoy a la puerta de tu mente cada día y llamo. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Mis hermanos, abramos nuestra mente a la mente de Cristo. Ya, mañana, temprano por la mañana, antes de nada, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es tan sencillo como decirle, Señor, aquí estoy. Sé que me has hecho perfecto. Y sé que los defectos que tengo, tú no los ves. Quiero que tu mente esté en mi mente. Quiero que tu vida esté en mi vida. Yo abro mi vida a ti hoy. Tómala. Voy a hacer exactamente lo que tú me digas en tu palabra y lo que tu Santo Espíritu inspire a mi mente. Y no voy a cerrar nada de lo que tú me digas. Mis hermanos, yo os invito hoy a tomar esta decisión. No podemos seguir así. Un cristianismo de rueda de hámster no es un cristianismo. Es una vana ilusión, un vano espejismo que nos hace creer que estamos en el camino de la salvación cuando no estamos en el camino de nada. Así es que, ¿por qué no nos rendimos hoy al Señor? Y le decimos, Señor, ahora, toma mi mente. Toma mi mente. El Espíritu Santo está llamando hoy. Así es que yo os voy a invitar. Aquellos que deseéis que el Señor tome tu mente ahora. Y que realmente Él pueda entrar plenamente en tu vida, nos pongamos de rodillas sinceramente y se lo digamos. No lo hagáis por la masa, así se mueve el reino de este mundo. Hacedlo si sinceramente delante de Dios estáis comprometidos a querer hacerlo. Y yo voy a orar. Y me gustaría que mientras yo oro vosotros repitáis en vuestra mente exactamente las palabras que yo voy a decir. Y para que no se me olvide ninguna palabra, yo he preparado una oración que contiene todos los elementos necesarios, mis hermanos, para que realmente el Señor pueda entrar. Y esta oración, parecida o igual, hacedla cada mañana y veréis cómo nuestra vida va a ser transformada. Veréis cómo va a haber un antes y un después y veréis cómo podremos decir pronto, tengo la mente de Cristo, como podía decir Pablo. Así es que os invito a que nos pongamos de rodillas y le pidamos al Señor que Él ponga su mente en nosotros. Iremos repitiendo en nuestra mente
cada cosa que yo digo y hagámoslo sinceramente y haciéndolo nuestro. Señor, estoy en apuros. Profeso ser cristiano, pero no puedo perdonar. No puedo abandonar el rencor ni la crítica. No puedo vencer mi orgullo. No puedo vencer ese vicio que inunda mi conciencia de angustia y no me deja dormir. Estoy desesperado. Soy débil. No puedo cambiarme a mí mismo. Lo he intentado 1000 veces y he fracasado. Pero creo hoy, por fe, que a tu vista estoy justificado. No me estás mirando como un gran pecador, me estás mirando como un gran santo, porque todos mis pecados fueron puestos sobre Jesús. Solo quiero alabarte por ser tan generoso conmigo. Y ahora te pido que crees en mí un corazón puro. Te doy permiso en este mismo momento para entrar en mi mente a través del Espíritu Santo, para que traigas la mente de Cristo sobre mí. Y prometo que sea cual fuere el pensamiento que venga a mi mente, después de esto actuaré según él. Todo pensamiento que venga a mi mente cuando haya dejado de orar, lo llevaré a cabo. Gracias, Señor. Amén.